Alumnos y alumnas de cuarto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Después del 28 de julio y después del mensaje del presidente de la República, ahora a nosotros nos toca analizar lo que el Perú fue ayer, lo que el Perú es hoy y lo que el Perú queremos que sea mañana, sobre todo ustedes. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de salud. ¿Cómo diablos queremos que sea en nuestro país? Pero antes de empezar con el tema, quiero felicitar a los alumnos y alumnas del cuarto año del curso de Ciencias Sociales. Quiero felicitar porque hay muchos alumnos que están cumpliendo y alumnas en forma regular, en forma normal, subiendo sus trabajos. Aquí los tengo controladitos. Asensios lo ha subido un poquito tarde, pero lo ha subido. Muy bien, Conde, muy bien, Escalante, Escarte, perdón. Muy bien, García, muy bien, Gloria, muy bien, Gutiérrez, muy bien, Lezama, muy bien, Urazáwa, Pozo, Rosario, Silva, Torres ha subido un poquito tarde, muy bien, Vilcarino Mori, Chávez también, Vilcarino Rosales, ¿qué pasa, hijo? ¿Ah? Has presentado tan solamente una sola vez. Después no reclamen. Que muy bien vives. ¿Qué pasa, Buguerra? Buguerra ha presentado 2 veces, pero tarde. Así que pónganse al día, para poder hacerles una evaluación justa, clara y precisa. Una nota, un alumno que agarra y alumna que agarra y es responsable, recontra responsable, porque entrega en términos de 24 horas, y el otro de 24, 48, 72 horas. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia nota, pues. No va a tener una nota homogénea el que ha entregado en 24 horas y el otro que ha entregado en 72 horas. No frieguen, pues. Así no es, pues, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Sí? Los felicito, porque aquí el trabajo es casi homogéneo. El 80% de mis alumnos y alumnas están cumpliendo. Mis felicitaciones. Y ahora nos vamos, pues, ¿a dónde? Nos iremos, pues, a ver algo, a recordar algo del pasado, porque la historia nos dice así: la historia es una ciencia social que nos permite recordar el pasado, vivir el presente y avisorar el futuro. ¿Cómo diablos queremos que sea el futuro? Recordar el pasado. Cuando hablo de historia, recuerdo a mi amigo Jorge Basadre, un gran historiador. Jorge Basadre, un gran historiador. Fue estudiante de San Marcos. Fue catedrático de San Marcos. Fue decano en la Universidad de San Marcos. Es decir, escribió una de las más grandes obras de la historia de la República del Perú, si no me equivoco, 16 tomos, donde narra los aspectos más trascendentales desde el punto de vista político, social y económico. Por eso, mis queridos alumnos y alumnas, no se me vayan a olvidar Jorge Basadre. Hay que recordarlo. Y sobre todo, aquellos que tienen vocación hacia el magisterio en el campo de las humanidades.
¿Sí? Claro. ¿Por qué no recordar a las famosas capullanas? Ya alguna vez les he hablado a ustedes sobre las capullanas. Y cuando hablo de capullanas, se me viene a la mente una congresista de la República, por decir. Se me viene a la mente una gobernadora regional, por decir. Se me viene a la mente una alcaldesa, porque las capullanas fueron mujeres con principios de autoridad. Tenían cargos, tenían grandes responsabilidades, grandes autoridades eran las capullanas, en el norte del Perú sobre todo. Y cuando hablo de las capullanas, se me viene a la mente las famosas rabonas, que siempre acompañaban, iban detrás del ejército de los Andes, del ejército peruano, hacia la zona central, hacia Ayacucho, hacia la zona del sur, Junín, Ayacucho, por Huancayo. Y en la parte de atrás iban como entes auxiliares, las capullanas, mujeres que iban a colaborar, a participar en alguna situación de emergencia. Les servía como personal de apoyo para los soldados. ¿Por qué no hablar sobre el gobierno del protectorado? Sobre todo en esta época. Estamos en unas fiestas patrias y se me viene a la mente siempre el gobierno del protectorado, es decir, la figura de San Martín y más tarde la figura de Simón Bolívar. El que asumió el protectorado fue don José de San Martín, el gobierno del protectorado. ¿Hizo obras? Sí, hizo obras, que lo vamos a ver más adelante seguramente. Y cuando se va don José de San Martín, pucha, ¿cómo queda el país? El Congreso Constituyente, ¿qué hace? Nombra o lo llama, lo invita para que venga Simón Bolívar. Y Simón Bolívar viene con una idea de una monarquía absoluta. Quiso implementar en esta parte del país la monarquía absoluta, es decir, el liberalismo absoluto. Perdón, la monarquía absoluta. El monarca soy yo y administro el país por voluntad propia y por voluntad divina, sin la intervención del pueblo. Al pueblo hay que darle de todo, hay que darle que comer, hay que darle que vestir, hay que cubrir sus necesidades humanas básicas de alimentación, vestido, educación, salud, etcétera, etcétera. Pero tenemos que gobernar sin el pueblo, sin la participación de ellos. ¿Por qué no recordar las famosas tapadas en el mismo corazón de Lima, en el Jirón de la Unión, por el Jirón Lampa, por el Jirón Azángaro, las famosas tapadas que estaban gironeando y por allí se encontraban con San Martín, por allí, por esos jirones, se encontraban con Simón Bolívar después, las famosas tapadas, y eso lo tenemos que recordar dentro del campo de nuestra historia. ¿Por qué no recordar el darwinismo social? El darwinismo social, los antropólogos, los sociólogos se preocuparon, estudiantes de la Universidad San Marcos, maestros catedráticos de San Marcos, se preocuparon el por qué diablos habíamos perdido en la guerra con Chile.
¿Qué es lo que sucedió en la guerra con Chile? Todas las batallas habíamos perdido. La campaña marítima y la campaña terrestre hasta las Caiguas. ¿Por qué? El darwinismo social, según ellos, porque nuestro ejército estaba compuesto por quienes, por indígenas. Y los indígenas no tenían esa capacidad de razonamiento. Los indígenas no tenían esa capacidad de agarrar y hacer las cosas haciendo uso de la razón. Eran gentes muy, digamos, semi-analfabetos. Por eso, ellos dicen así, ellos justifican así, por ser de raza mestiza, por ser de raza indígena, que ellos no tienen esa capacidad de razonamiento de lo que tienen los de la raza blanca. ¿Ah? ¿Qué piensas tú, alumna? ¿Qué piensas tú? Oye, hijita, García, ¿qué piensas tú? Pozo Corderos, ¿qué piensas tú? Vilcarino, ¿qué piensas? Vives, Guzmán, ¿qué piensan al respecto? Lo que lo llamaron esos profesionales el darwinismo social. No estoy hablando del darwinismo científico de Carlos Marx. No estoy hablando del darwinismo científico, estoy hablando del darwinismo social, en donde nuestro ejército en la guerra con Chile habían sido gente de raza mestiza y de raza india. Y los mestizos y los indígenas no tenían esa capacidad suficiente como para razonar, como para pensar, como para mejorar, como para reflexionar. ¿Será cierto eso? A ver qué dicen ustedes, pues, ¿qué opinan ustedes, pues, sobre el darwinismo social? Espero que se interesen ustedes por saber el por qué habíamos perdido en la guerra con Chile. Luego viene esta cuestión de la chilenización. La chilenización. ¿Acaso después del Tratado de Ancón, Chile agarró, se interesó por de una vez formar un plebiscito para darle solución al problema de Tacna y Arica? Los chilenos las autoridades chilenas se hicieron los locos. Es que si ellos organizaban y desarrollaban esta cuestión del plebiscito, tenían la seguridad de que iban a perder en ese plebiscito. Por eso, en vez de organizar y desarrollar el plebiscito, ellos se declararon en contra de los peruanos que vivían en Tacna y en Arica. A ese hecho se le denominó la chilenización. Eso es lo que les interesaba a los chilenos, es decir, se volvieron en contra, enemigos de los peruanos que vivían en Arica y en Tacna, haciéndoles imposible la vida en el hogar, en la calle, en la comunidad, en el centro de trabajo. Así fue la actitud de los chilenos cuando implantan la chilenización. Y también me recuerdo cuando hablo acerca de la avenida Bancay, en la cuadra 4 de la avenida Bancay, estoy hablando de recordando el pasado, ahí estaba ubicado la Biblioteca Nacional, los trabajadores, los empleados, los bibliotecarios hasta las 12 de la noche. Y cuando yo pasaba por ahí como estudiante por esa avenida, o cuando me iba a la biblioteca hasta las 11:30, 12 de la noche, se me venía a la mente la figura máxima de las tradiciones peruanas, mi amigo don Ricardo Palma. ¿Quién fue don Ricardo Palma? Y eso lo saben ustedes. Don Ricardo Palma fue un gran tradicionalista, las famosas tradiciones peruanas. Él se ganó el apelativo de el bibliotecario mendigo.
porque cuando él llegó a la Biblioteca Nacional como director, la primera preocupación de él fue enviar cartas, enviar mensajes, sobre todo cartas, a los diferentes países a nivel mundial, pidiendo obsequio de libros para implementar la Biblioteca Nacional. A ese hecho se ganó el apelativo o sobrenombre del bibliotecario mendigo. ¿Ya ven? Recordar el pasado, vivir el presente y proyectarse al futuro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra con Chile? ¿Por qué perdimos en la guerra con Chile? ¿Qué consecuencias trajo esta pérdida de la guerra con Chile? Aparte de lo que les he hablado sobre el darwinismo social, analicen ustedes. Yo no les estoy diciendo que estoy de acuerdo yo. No. Porque todo el mundo nace como ser racional, ser pensante. Pero, ¿y qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Analicen a ver. Las consecuencias de la guerra con Chile. ¿Cuál fue el resultado de la guerra con Chile desde el punto de vista económico? La infraestructura del país quedó destruida y la economía paralizada, hasta las caiguas. Hasta las caiguas. Como nos encontramos ahora. ¿Ya ve? Vivir el pasado o recordar el pasado, vivir el presente. ¿Cómo está nuestra economía? Infraestructura del país quedó destruida. La infraestructura. O sea, los edificios, las casas, las viviendas, las unidades vecinales, hasta las caiguas. Y la economía paralizada. ¿Ah? Medio idiotizados, mirándonos las autoridades, el pueblo, la comunidad. ¿Y qué pasó en el aspecto social? Consecuencias. Conflictos sociales entre propietarios, trabajadores y campesinos. Enfrentamientos sociales en la costa, en la sierra y en la región de la selva alta. Enfrentamientos sociales con los hacendados, con los terratenientes, con los campesinos, con los trabajadores del campo, etcétera, etcétera. Eso fue otra de las consecuencias de la guerra con Chile. De carácter político, el caudillismo militar se vio fortalecido después de la guerra. Los caudillos militares. Los caudillos militares se aprovechaban algunas debilidades del país y ellos se aprovechaban para llegar al gobierno y estar años administrando el país, dejando de lado, pisoteando las constituciones que hemos tenido nosotros. Desde el punto de vista cultural, el ejército chileno se llevó varios tesoros culturales, como los volúmenes de la Biblioteca Nacional, nuestros mejores libros, nuestras mejores obras que existían en nuestra Biblioteca Nacional, saquearon, se lo llevaron los chilenos, los soldados chilenos. De la Universidad de San Marcos, nuestras mejores obras, nuestros mejores libros de la Universidad de San Marcos, se lo llevaron los chilenos. El Museo de Historia Nacional, archivo del Tribunal del Santo Oficio, todo eso asaltaron y seleccionaron y nuestras mejores obras, nuestros mejores libros, se lo llevaron los soldados chilenos, pues. Nos dieron duro en nuestra casa, nos dieron duro en nuestra comunidad, empezando de repente en el mismo corazón de Lima, por San Juan de Miraflores, por Chorrillos, por Barranco, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista psicológico, ¿qué cosa es la psicología? ¿Alguna vez ustedes han agarrado y han definido lo que es la psicología? Mi amiga Gloria Tawada, lo que es la Silva Rafael, Gutiérrez Palacios. ¿Qué cosa es la psicología? Ya son alumnos de cuarto de secundaria.
Y cuando me hablan de la psicología, se me viene a la mente la filosofía. ¿Qué diablo es la filosofía? Ya alumnos de cuarto y quinto de secundaria ya tienen que tener conocimiento de peso. No mamarrachos, conocimientos mamarrachos, no, de peso, de calidad, porque ya están a un paso de llegar a la universidad. Desde el punto de vista psicológico, la psicología es una ciencia. Repito, la psicología es una ciencia que estudia qué cosa, que trata acerca de qué, de la conducta, del comportamiento del sujeto, de la persona, del individuo, cómo es su comportamiento, cómo es su actitud, cómo es su conducta a las personas. Eso trata la psicología. Psicológico, las consecuencias de carácter psicológico, pesimismo, consecuencia de la guerra con Chile desde el punto de vista psicológico, pesimismo. Hemos sido muy pesimistas. Mucha, ya perdimos. Los chilenos nos han dado duro en nuestra propia casa. Ahora, ¿qué hacer? Caballero nomás, a organizarnos o reorganizarnos para empezar de nuevo. Pesimismo. Ay, Dios mío. Viene ahora la etapa o la época de la reconstrucción nacional. Tenemos que reconstruirnos, a quedar con los brazos cruzados, pues. Si se malogra una carretera, tenemos que reconstruir, pues. Si se malogra una zona, un lugar, una barriada, tenemos que reconstruir, pues. ¿Qué hechos significativos se llevó a cabo durante el gobierno de Miguel Iglesias? La reconstrucción. Gobernó Miguel Iglesias de 1884 a 1886. Estamos en la etapa de la reconstrucción. Ya no hay llorar, pues. Ya nos han dado duro los chilenos en casa. Se han paseado. Han estado de mala noche, de amanecida, bailando, divirtiéndose, chupando, tomando cerveza en nuestra propia casa, por Chorrillos, por Barranco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el jefe? Que ha visto sus soldados que estaban hasta las caiguas. Pide una especie de tregua, paz transitorio. Mosca, ¿para qué? Para que sus soldados se recuperen, pues, de la tranca que se habían pegado. Estamos con Miguel Iglesias. La Asamblea Constituyente, yo tengo todo el derecho de preguntar, mis queridos alumnos y alumnas, ¿qué entiendes tú por Asamblea Constituyente? Asamblea Constituyente. Ratificó a Miguel Iglesias como presidente provisorio. Cuando hablamos de presidente provisorio, estamos hablando de un presidente provisional, transitorio, que tiene un comienzo y un final al toque. Durante su mandato se iniciaron las obras de reconstrucción del país. Se reabrió la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el gobierno de Iglesias. Se reabrió la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que había sido clausurado en forma temporal. Dispuso la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que los chilenos lo habían destrozado, se habían llevado las mejores obras, etcétera, etcétera, etcétera. Durante el gobierno de Miguel Iglesias, la edificación del muelle y dársena del Callao. La edificación del muelle y dársena del Callao, para darle, pues, actividad, dinamismo al puerto del Callao, que es uno de los principales puertos del Perú y de América. Instalación del alumbrado eléctrico en el centro de Lima. Instalación del alumbrado eléctrico en el centro de Lima. Y en 1885 el gobierno enfrentó en Huaraz, Ancash, una gran rebelión indígena liderada por Pedro Pablo Atusparia, la cual fue duramente reprimida. ¿Por qué se subleva? ¿Por qué se levanta Pedro Pablo Atusparia
Ancashino, Guaracino. ¿Por qué se subleva? ¿Por qué se levanta contra el gobierno de Miguel Iglesias? Porque cometían una serie de abusos, con el pago de impuestos que realizaban los campesinos, con el maltrato que realizaba el gobierno con esa gente de los campesinos. Y que alguien tiene que reclamar, alguien tiene que organizarse y levantar y decir, esto no puede ser así. Y ese alguien fue justamente Pedro Pablo Atusparia. Pero fue duramente sancionado. Para que sirva esta sanción como ejemplo a otros que querían levantarse, organizarse para protestar, para reclamar, etcétera, etcétera, etcétera. Primer gobierno de Cáceres, de 1886 a 1890. ¿Qué acciones después de Miguel Iglesias viene Cáceres? ¿Qué acciones realiza Cáceres? Inició su gobierno imponiendo una política de austeridad. ¿Qué significa esta palabrita austeridad? Significa no gastar así nomás por gastar. La moneda, el presupuesto. Si este presupuesto es de 500 soles para tal cosa, hay que invertirlo y gastar en eso nada más. Y se terminó todo. Esto es para la mejora del alumbrado eléctrico, hay que ser austero. 1, 2, 3 propuestas. Lo que más conviene a nuestro país económicamente, agarramos y gastamos, pero sin excederse. Hay que ser austero, como quien dice hoy, hay que ser pues un poco tacaño, no soltar el dinero por soltar, no, hay que ser austero. Por eso dice aquí, inició su gobierno imponiendo una política de austeridad, de gastos, pero en forma moderada. Así como ustedes tienen que ser austeros ahorita. Ahorita estamos viendo una situación difícil y tenemos que ser austeros. Gastar, pero con, digamos, con cierto control, etcétera, etcétera, etcétera. Autocontrol podría hacerse. Otra obra, promovió la inversión de capitales extranjeros. Que los extranjeros inviertan en nuestro país, que los extranjeros, las empresas, que los grandes empresarios inviertan en nuestro país. ¿Para qué? Para que agarren y se exporten nuestros recursos naturales y recibir como compensación a eso platita. Y con esa economía, de repente, pagar nuestra deuda externa e interna. Promovió la inversión de capitales extranjeros, que inviertan los extranjeros. Para resolver el problema de la deuda externa y acceder al crédito internacional, Cáceres firmó un contrato con la Casa Grace, se escribe Grace, con la Casa Grace firmó un contrato Cáceres. Representante de los tenedores de los bonos de la deuda externa peruana, la Casa Grace, garantizaba. ¿Cuánto hay que prestarle al Perú? 500 millones de dólares. ¿Y quién garantiza? La Casa Grace. En eso consistió. Entonces había que firmar un contrato con la Casa, con el representante de la Casa Grace. Después del gobierno de Remigio Morales de Cáceres, viene el gobierno de Remigio Morales. 1890-1894. O sea, ese era el tiempo que debería haber gobernado. ¿Qué acciones se llevaron a cabo durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez? La Peruvian Corporation, durante su gobierno de Remigio Morales Bermúdez, la Peruvian Corporation terminó la construcción de los ferrocarriles del centro del Perú y del sur. Construcción de los ferrocarriles. Y de acuerdo a un contrato, ellos
la Peruvian tenía que administrar durante 60 años a esas situaciones de pago. Tenía que administrar, así como los peajes, pues ahora. Así como los peajes ahora. Se reinició el diálogo con Ecuador por el problema de la Amazonía. Siempre Ecuador ha estado fregando por Tumbes, Jaén y Maynas. Siempre ha estado fregando Ecuador por Tumbes, Jaén y Maynas. Y durante el gobierno de Morales Bermúdez se reinició el diálogo con Ecuador por el problema de la Amazonía, para solucionar de una vez el problema de la Amazonía, pues, porque los ecuatorianos estaban friegue. Morales Bermúdez fallece antes de terminar su gobierno y su vicepresidente convoca a elecciones. Resultó ganador mi amigo Cáceres. Resultó ganador mi amigo Cáceres. El proceso electoral fue cuestionado por fraude. El proceso electoral que ganó Cáceres fue observado porque dice que hubo fraude electoral. Se formó la coalición nacional liderado por Nicolás de Piérola, porque no lo querían ver a este presidente Cáceres. Entonces el pueblo, la comunidad está desesperado y alguien tiene que organizarse, reunirse, organizarse para poder por lo menos paliar el asunto. Y esto fue la formación de la coalición liderada por Nicolás de Piérola, una coalición. Coalición quiere decir la unidad, la unión de dos o más grupos políticos, de dos o más, clases sociales. ¿Para qué? Para fortalecer y protestar o reclamar. Piérola ingresa a Lima y dio un golpe de Estado a Cáceres. Piérola, Nicolás de Piérola. En su homenaje hay una calle principal en el centro de Lima, Nicolás de Piérola. Dio un golpe de Estado a Cáceres. Piérola se presenta como candidato a las elecciones y sale ganador. Sale ganando Piérola en las elecciones. Gobierno de Nicolás de Piérola. 1895 a 1899. Se dio la centralización administrativa. ¿Qué significa esta cuestión de la centralización administrativa? La descentralización, tenerlos la administración por diferentes zonas, por diferentes regiones, por diferentes provincias, por diferentes departamentos. No, ahora tenemos que centralizarlo, que todo funcione en Lima para poder supervisarlos, para poder monitorearlos, para poder trabajar desarrollando los proyectos, supervisar esos proyectos, porque si lo encontramos en la sierra y en la selva, va a ser difícil supervisar. Entonces, lo más inmediato es centralizar la administración pública en la ciudad de Lima. Otra obra de Piérola, reforma tributaria. Hay que cambiar y crear otra forma de captar dinero a través de los impuestos. ¿Para qué? Para poder ir reuniendo el dinero y pagar nuestra deuda externa. Reforma militar. ¿Qué les digo? Los militares tenían que ser capacitados, los militares tenían que ser
actualizados, los armamentos modernos, y vamos a crear la Escuela Militar de Chorrillos para formar los altos jefes de la vida militar. Luego se dio la famosa reforma electoral. Los analfabetos que no participen en las elecciones de nuestras autoridades. Los analfabetos no, está prohibido que ellos participen en las elecciones. Reforma electoral. Presionó a Chile para que cumpliera con los acuerdos del Tratado de Ancón. ¿Cuál fue el acuerdo del Tratado de Ancón? Que Tacna y Arica va a ser solucionado por un plebiscito. Y Chile organizó y desarrolló un plebiscito. Nunca. Muy al contrario, agarró y nos puso un sobrenombre de la chilenización. Es decir, que los chilenos se declaren en contra de los peruanos que vivían en Tacna y Arica. Entonces aquí dice, presionó a Chile para que cumpliera con los acuerdos del Tratado de Ancón y organizar un plebiscito sobre la situación de Arica y Tacna. ¿Cumplió con el plebiscito Chile? No. ¿Acaso no exigió el gobierno peruano a Chile? ¿Y los chilenos se hicieron los locos? Muy al contrario, ellos agarraron y dijeron, hay que declararlos esto, la chilenización, es decir, hay que irnos contra los peruanos, no dejarlos tranquilos, ni en su centro de trabajo, ni en la comunidad, a los peruanos. Por eso hasta el día de hoy, ¿cuál es nuestra situación con Chile? ¿Una gran amistad? Lo dudo. Y es bueno dudar, es bueno dudar. Mi querido amigo, mi querida amiga, Murasawa, Pozo, Rosario, Silva, Torres, es bueno dudar. Porque si no dudaríamos, estaríamos convencidos de que todas las cosas que realizamos son verdaderas, son ciertas. Y algún filósofo dijo, es bueno dudar. Por eso yo agarro y también pienso tal cual pensaban ayer nuestros filósofos. Es bueno dudar, porque si no dudaríamos, estaríamos convencidos que todas las cosas que realizamos son verdaderas. Reactivación económica. ¿Qué sucedió en la reactivación económica durante este gobierno? Se produjo un boom en la explotación del caucho. Cuando hablo del caucho se me viene a la mente el guano y el salitre. Cuando hablo del caucho se me viene a la mente del guano y del salitre. Y cuando hablo del guano y del salitre se me viene a la mente Ramón Castilla. Entonces, ¿qué sucedió con el caucho? Cualquier cantidad de explotación del caucho de nuestra selva, pero alguien se hizo casi dueño de ese espacio, de esa zona, y tenían sus trabajadores que los explotaba, les pagaba a sus trabajadores poquísimo y vendía el caucho, ese material, ese recurso natural, a Europa, a los países de Europa, a Inglaterra, vendía esos cauchos, digamos, a España, vendía esos cauchos a los países de Alemania. Dice acá, se recuperó la producción del azúcar y algodón. Hemos ido mejorando. Se recuperó la producción del azúcar y del algodón. Antes yo recuerdo, hemos exportado azúcar, hemos vendido a los mercados de Cuba. Yo tengo conocimiento. ¿Dónde va esta cantidad de mercaderías, de productos? A Cuba, lo estamos exportando. El azúcar. Y algodón, una de las mejores calidades del Perú en cuanto se refiere a algodón. ¿Acaso no lo hemos vendido a Inglaterra? ¿Y acaso Inglaterra no mandaba a confeccionar los ternos ingleses de calidad? Porque contaban con las materias primas peruanas, algodón de calidad, pues, y como consecuencia del algodón de calidad, ternos ingleses.
conversen con papá, conversen con el abuelo, conversen con la abuela, averigüen, indaguen, investiguen, porque eso es parte de la formación de ustedes, mis queridos alumnos de cuarto de secundaria. Perú siguió siendo país exportador de materias primas, beneficiándose los empresarios agroexportadores de la costa. Hasta el día de hoy, seguimos con esta cuestión del sistema de exportación de nuestras materias primas. Es decir, ¿qué significa esto? Nuestras materias primas los estamos exportando, los estamos vendiendo, los estamos sacando del Perú. ¿Por qué nosotros no lo procesamos aquí? ¿Saben lo que dicen las autoridades? Para crear una empresa cuesta mucho, mucho se invierte. Ah, qué tal justificación. ¿Y qué cosa es lo más fácil? Sacar las materias primas, darles a una empresa y que ellos lo saquen, los exporten, los saquen del país, que lo lleven esas materias primas a su país, que lo transformen en productos y que nos vendan a nosotros. Qué bacán, qué bonito. Siempre por lo más fácil. Mis queridos alumnos y mis queridas alumnas, ay Dios mío, los únicos beneficiados fueron los empresarios agroexportadores, es decir, productos agrícolas los exportaban y se terminó todo, como quien dice el como quien dice el ajo, como quien dice el tomate, como quien dice todo lo relacionado a los productos de la costa, y se enriquecían ellos. Y el pueblo, Bien, mis queridos alumnos y alumnas, les voy a dejar dos preguntitas para que en el término de 24 horas lo puedan ustedes subir. ¿Ya? Tengo un ente de apoyo que siempre está conmigo, colaborando y participando. Por eso yo agarro y estoy al día quiénes son los que están presentando en forma puntual y quiénes no. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las causas para la rebelión de Atusparia en Huaraz? ¿Por qué diablo se levantó? ¿Por qué diablo se organizó Atusparia? ¿Por qué? ¿Por qué se levantó? ¿Había justicia? ¿Había libertad? ¿Había respeto a la vida? No sé, investiguen ustedes, averigüen ustedes, indaguen ustedes. ¿Está claro? Pero eso sí tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Estando en la universidad también lo tienen que saber. Estando como profesionales también lo tienen que saber. ¿Por qué se sublevó? ¿Por qué se levantó a España? Y dos, ¿cómo influyó en el pensamiento liberal en las reformas que aplicó el gobierno de Piérola? O sea, el liberalismo. Un liberalismo de repente político, social y económico, pero ¿cómo se aplicó en nuestro país? El liberalismo. ¿Y qué cosa viene a ser el liberalismo? Hay liberalismo económico, hay liberalismo social, hay liberalismo político, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiero que ustedes lean, amplíen sus horizontes culturales y expliquen en forma clara y precisa. Muchas gracias, mis queridos alumnos y alumnas de cuarto de secundaria. Chao.